Hoy vamos a hablar sobre el ensamblaje de computadoras con diferentes configuraciones de la unidad 2 de nuestro libro de taller de hardware. Mi nombre, Josué David Martínez Ortiz, de la sección J. Esta unidad pretende mostrar un panorama claro y preciso acerca de la configuración de computadoras. Iniciamos con el gabinete. Se le conoce como gabinete o case al contenedor que aloja y agrupa todos los componentes físicos de una computadora. Es muy común llamarle CPU. Sin embargo, es un concepto mal empleado, ya que el término CPU es un concepto asociado exclusivamente con el microprocesador de la computadora. Existe una gran variedad de gabinetes, entre ellos están el backbone, mini torre, sobremesa, semitorre, torre, servidor, rack, portátil, que este es todo en uno. Incluso existe una fuerte tendencia en los gabinetes gamer, cuya característica principal es la iluminación. Las partes de un gabinete son botón de encendido, botón de reinicio, unidad de DVD, bahías de expansión. La placa base o motherboard. Existen diferentes formatos de placas. Las más comunes en el mercado son las ATX, micro ATX, mini ATX, nano ATX y pico ATX. Esto también se determina el tamaño de la PC, por el tamaño de la PC. El montaje de la fuente de poder. El primer componente a ensamblar es la fuente de poder. Este dispositivo se encarga de suministrar de energía a la placa base y a otros componentes del ordenador mediante cables, interruptores que realizan dicha función. Soportes para la motherboard. Estos soportes son los que poseen los periféricos externos y que para esto se deben identificar los espacios del gabinete o destaparlos cuidadosamente, en el caso de presentarse sellados por una delgada lámina metálica. El gabinete posee puntos de sujeción y para poder fijar la placa es muy importante seguir una serie de procedimientos. Localizar 6 puntos de sujeción en la placa rodeados por una corona estañada. Luego colocar la placa sobre los puntos y marcar a través de la caja cada punto. Una vez marcados los puntos se extrae la tarjeta y se montan los postes en los puntos previamente fijados. Esos que ven ahí en las imágenes son los postes donde va la placa madre en nuestro case. Montaje del módem. Para poder instalar el módem hay que considerar que este se debe ensamblar en una ranura o llamadas PCI, con un comportamiento propio del gabinete que permite la salida externa del puerto de red. Hay que asegurarse que todo encaje perfectamente y atornillar la lámina metálica en caso de ser necesario. Montaje del procesador. Es posible una de las prácticas más rápidas, pero a su vez y por la relevancia del componente es una de las más cuidadosas por hacer. Consiste en reconocer el zócalo donde va incrustada la unidad de procesamiento, siendo muy cuidadoso con los pines o puntos de contacto. Esto para que pueda alinearse exitosamente. Un ensamble no siempre se realiza como un equipo es completamente nuevo. También es el resultado de un mantenimiento preventivo. Ensamblaje del disipador. Una vez instalado correctamente el procesador, el siguiente paso consiste en el ensamblaje del disipador o cooler. Para ello, se debe asegurar que los anclajes coincidan con los orificios de la placa base. Al detectar las perforaciones, se hace precisión para ensamblar los anclajes. Es muy probable escuchar un sonido que alerte que ha sido ensamblado correctamente. Y el último paso consiste en la conexión del cable de alimentación al conector de la placa base. Memoria RAM. Ensamblaje o montaje de memoria RAM. Se localiza el canal A, el bus principal de memoria, para instalar ahí el primer módulo de RAM. Se debe tirar hacia atrás las trabas de sujeción de las ranuras donde se ensamblan los módulos de memoria. Se localiza el tabique de posicionamiento del slot de la tarjeta madre y luego se toma el módulo y se ubica la ranura. Ambos deben coincidir en el ensamblaje, lo que indicará que se está haciendo correctamente. Se coloca el módulo sobre el slot y se realiza una suave presión sobre los extremos hasta que la memoria encaje correctamente y finalmente se verifica que las trabas de sujeción laterales hayan encajado correctamente. Esto impedirá que el módulo se desplace y genere inestabilidad en el sistema. Las conexiones. Lo primero que se debe conectar en la tarjeta madre es la ficha principal de 24 pines.
que proviene de la fuente de alimentación. Hay que recordar que esta tiene una muesca de posición que indica el módulo correcto de colocarla. La segunda ficha que se enchufa es el conector auxiliar de 12V, que son estos 4 pines de aquí. Si olvida este paso, la PC no arrancará. Esto se trata de un conector de 4 pines, como les decía, con una muesca de referencia para su correcta ubicación. Aquí tenemos también otros diferentes tipos de conexiones, que son conexiones de la fuente de poder SATA. Este es un cable adaptador que ustedes pueden traerlo en la computadora o se compra de manera aparte. Aquí tenemos el cable IDE y también el cable SATA, que son más utilizados para conectar lo que son discos duros o unidades ópticas. Montaje del disco duro. El proceso de ensamblaje del disco duro consiste en colocar las guías de plástico al dispositivo para que éste pueda ser incrustado en las bahías correspondientes del gabinete. Estas guías sujetan el disco duro mediante tornillos. Una vez asegurado el disco, se incrustan las bahías para asegurar que el ensamble correctamente en el chasis. Una vez realizado este proceso, se puede conectar los cables de conector de 15 pines y el cable de datos. Aquí podemos ver dos diferentes tipos de disco duro. Del lado izquierdo, un disco duro IDE y del lado derecho, un disco duro SATA. La diferencia son la cantidad de pines que tiene cada uno de ellos. El que tiene más pines es el disco IDE, que trae 39 pines. Y el disco SATA es un poco más pequeño y solo trae lo que son 7 pines en una que tiene forma de L. Montaje de la unidad óptica, o como nosotros lo llamamos, la CD-ROM, DVD-ROM. Para la instalación de las unidades ópticas, el procesamiento es muy similar a lo del disco duro. Se debe instalar las guías laterales con sus tornillos. Una vez instaladas las guías, se inserta la unidad de la bahía correspondiente al frente del gabinete, generalmente situado en la parte superior frontal del case, y se conectan los cables de datos y energía, así como lo vemos en la imagen del lado derecho. Después de que nosotros lo colocamos en la parte superior de nuestro case, procedemos a atornillarlo al igual que el disco duro. Si ustedes pueden ver en la imagen, ahí se miran los dos tornillos que aseguran y afianzan lo que es la unidad óptica como el disco duro. Ahí también vemos cómo está la conexión de lo que es una faja IDE con el cable de alimentación directamente desde la fuente de poder a la unidad óptica. Dicho caso es el mismo para el disco duro, se conecta a la faja IDE igual que lo que es la fuente de poder en este anexo. El panel frontal. Los gabinetes cuentan con un panel frontal que posee periféricos ya sea de USB, entrada y salida de audio, y para ello se deben localizar los cables que enlazan los puertos de la tarjeta madre. En este caso, los pines adecuados están marcados sobre la superficie de la placa base, así como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Ahí se muestran lo que son los pines, cómo están marcados, también se diferencian por colores o por números, y lo que son los cables que van conectados en esos pines. A veces, en algunos de los casos, llevan lo que es el nombre de lo que se va a conectar ahí, ya sea para las luces LED de encendido, para el botón de encendido o de reseteo, y lo que son los adaptadores de las bahías. Conexiones de los periféricos. Estos se encuentran en la parte trasera de nuestro PC o nuestra computadora. Ahí podemos encontrar lo que son las conexiones o los periféricos para el mouse o el ratón, que es este pequeño circular color verde, para el teclado, que es el color morado, el número 2, el número 3 es para impresoras, que ahora en este tiempo ya se utiliza lo que son los puertos USB. El número 4 es para el cable VGA, o donde nos colocamos o conectamos lo que es nuestro monitor. El número 5 son los puertos USB. El número 6 es el del RJ45, o como nosotros llamamos, el cable de red o de internet. El número 7 son para auxiliar entrada de audio. El número 8 es para salida de audio. Y el número 9 es para conectar lo que es el micrófono. Ahí podemos ver lo que es un pequeño ejemplo del lado derecho de cómo se conecta cada uno de ellos, cómo se diferencian por los colores y para qué se utilizan. Inclusive en la foto aparece en la parte de arriba la fuente de poder, el cable que conecta directamente a la corriente, y también tenemos un puerto llamado serial, que este era para
se utilizaba más que todo para conectar lo que son teclados o mouse de los antiguos. No se utilizaban los puertos PC2, sino que se utilizaba este puerto serial. Incluso se conectaban lo que eran los joysticks para poder jugar, es decir, controles de videojuegos. Ahora vamos a hablar de la parte del software, la parte que son los programas, el sistema operativo, entre otros. Los requisitos para una instalación de sistema operativo de Windows 10. Ahí podemos ver en la pantalla lo que es el procesador, cuál sería el rango de procesador de 1 GHz o más rápido, o el sistema en un chip. La memoria RAM, que podría iniciar con una de 1 GB para 32 o de 2 GB para una de 64 bits, para que pueda correr bien el sistema operativo. El espacio en disco duro puede ser de 16 GB para un sistema operativo de 32 bits o 32 GB para un sistema operativo de 64 bits. Es decir, el doble de lo que tiene en gigabytes. La tarjeta gráfica puede ser una DirectX 9 o posteriormente un controlador WDM 1.0. La pantalla tiene que ser como mínimo de 800 por 600. Y también tenemos ahí un extra, que es la conexión a internet para realizar las actualizaciones y descargas y aprovechar algunas características que requiere de conexión a internet. La configuración de la BIOS. Esto se hace al momento de formatear un disco duro totalmente en blanco. Nosotros configuramos de cómo vamos a bootear o a iniciar en nuestra computadora lo que es el formateo o la instalación de nuestro sistema. Aquí nosotros nos vamos a la sección del booteo y elegimos cómo vamos a iniciar, ya sea de un CD-ROM, de un disco duro o directamente de lo que es una USB. Después de que se ha instalado y se ha configurado la BIOS, empezamos con el procedimiento de instalación. Se termina de instalar y comenzamos con la configuración de nuestro Windows, en este caso Windows 10 ya instalado. Y aquí empezamos a hacer la personalización de la configuración. Personalizamos qué es lo que queremos activar o desactivar, que nos proporcione un mejor rendimiento para nuestra computadora o para la manera en como nosotros vamos a utilizarla. Después procedemos a la configuración de red. Aquí nosotros configuramos la red en la que vamos a estar conectados, ya sea en este caso de Tigo, Claro, Cable Color, alguna red externa, ¿verdad? Aquí nosotros vemos qué red son las que tenemos y si tenemos la parte de Wi-Fi también se va a reconocer en esta parte. Puede ser una red, varias redes, puede ser doméstica, de oficina, entre otras. Configurar una cuenta. Esto de la cuenta en esta parte de ahorita, en este tiempo, es muy importante, ya que al activar una cuenta de usuario nosotros podemos tener muchos accesos a las partes en línea, online, Microsoft, en los Office, entre otros programas, y esto nos ayuda también a tener una sincronización, ya sea de nuestra computadora a nuestro celular, a otra computadora, etc. Después configuramos lo que son los servicios de Microsoft. Aquí, ¿qué se considera parte de la nube de Microsoft? Bueno, al instalar una cuenta personal en nuestro sistema operativo, también instala esta cuenta en lo que es Microsoft. Y esto nos da estos beneficios: compartir PowerPoint en línea, descargar documentos en línea, tener la nube OneDrive o programas de Office 365, que es para nuestro correo, y es un Office gratis, también gratuito. Simplemente tenemos que colocar nuestra cuenta, entre otros beneficios. Configurar nuestra privacidad. Si la computadora es directamente nuestra, solo nosotros la vamos a utilizar, podemos deshabilitar algunas opciones, pero si se utiliza por varias personas, ahí podemos activar nosotros una cuenta principal para nosotros y otra para un invitado, en la cual la cuenta principal, que es la nuestra, podemos colocarle el reconocimiento de voz, encontrar mi dispositivo, entrada manuscrita y escritura, la ubicación, datos de diagnóstico, experiencias personalizadas, entre otras. Esto para poder colocar una privacidad de nuestros documentos, nuestros datos, nuestra información que tenemos en nuestra computadora. Gracias por su atención. Hasta la próxima.